Cánovas de Lisboa. Y, como no podíamos hacer este seminario, uno, sin una presencia portuguesa, y dos, sin considerar el impacto de la independencia brasileña sobre las regiones andinas, en lo que él va a tratar. Muchas gracias, don Pablo, por estar con nosotros. Buenos días a todos. Gracias, Juan, por la presentación y por la invitación para estar aquí con vosotros esta mañana. Esta jornada, me disculpen no estar completa, pero tú pases jueves que no podía faltar y mañana. Y tengo obligaciones de familia que me obligan a volver inmediatamente a Lisboa después de mañana. Bueno, este seminario se dedica a las independencias de todo el espacio que ha sido dominado por España durante 3 siglos y que se independizó de maneras diferentes. Voy aquí a mostrar el contrapunto, que es el caso de la otra parte de América del Sur, la otra parte de América controlada por las potencias ibéricas, cuya historia es bien diferente de esta que tengo escuchado, que por ejemplo ayer escuché en diferentes ponencias de mis colegas. Brasil era la sola colonia portuguesa, mientras que eran una docena de capitanías que al principio no tenían ninguna vinculación unas a las otras, incluso en el siglo XIX, que se miraban cada una como un espacio propio. De eso podemos decir que era un poco semejante a lo que se pasaba con el conjunto de posesiones españolas dispersas por América, desde el Río Grande hasta California, hasta el Estrecho de Magallanes o las Tierras del Fuego. Pero al final Brasil se ha quedado unido en un único país. Y ese legado me interesa buscar. En la primera imagen tengo una referencia a la batalla de Guadarapes, donde vamos a empezar, y al grito de Ipiranga, porque es la persona que hace el grito de Ipiranga que va a justificar que Brasil se tenga quedado unificado y no dividido, como incluso algunos de los independentistas de la Inconfidência Mineira, la República de Pernambuco, lo han imaginado. Y la otra imagen que tengo aquí al principio es para significar que lo que ha pasado en el Atlántico y en Portugal y Brasil, sobre todo desde 1640 hasta 1826, es una historia sola, de una única identidad que los dominios de los Braganzas sean los dominios europeos, Portugal, sean los dominios americanos. Es esa la idea que quiero presentarnos. Bueno, aquí mirando esta diferencia de que el mapa del resto de América se ha cambiado con las independencias, mientras que el mapa de Brasil no se ha cambiado por causa de la independencia. Y la primera idea que es importante de tener es que el destino de Brasil fue en realidad muy diferente del destino de las colonias españolas. Porque para las colonias españolas, España fue la fatalidad. Aquí sí nunca podemos coger. Los castellanos han llegado, Cortés, Pizarro, Colón, los que sean, a cada uno de los sitios, se han implantado, se han negociado, conquistado, como se pasó. Pero después, hasta el momento de las independencias, no hubo una alternativa. Sí, porque mismo las revueltas que los indígenas o algunos grupos de criollos han desarrollado aquí o allí eran cosas muy localizadas y que buscarían, cuanto mucho, una autonomía, una independencia de un pequeño pueblo, de un grupo, pero nunca una solución contraria o una solución dentro del mundo colonial que se había desarrollado después del siglo XVI. Mientras que Brasil ha escogido, en el momento de la restauración portuguesa, en 1640, Brasil no tenía que seguir Portugal. Una parte de Brasil incluso estaba en las manos de los holandeses. Hay que decirlo entonces que, al contrario de los súbditos de la corona española, desde México hasta Chile, Argentina, los brasileños escogieron Portugal en 1640. Incluso los que estaban bajo la dominación holandesa, que escriben de Guarapes, del sertano donde están resistiendo a los holandeses, escriben a don Juan IV de Portugal: mira, nosotros también queremos unirnos a vuestra majestad. Pudieron escoger los gobernadores de Brasil, pudieron escoger ser españoles, holandeses o portugueses. Y no fue un ejército portugués que fue para imponer la realeza de Juan IV de Portugal. A Juan IV envió cartas
La restauración de Portugal se ha hecho por cartas. Hay una revolución en Lisboa, la tomada del poder con la neutralización de la vicereina duquesa de Mantua, prima de Felipe IV, una defenestración de un pobre chico, un pobre hombre, y una aclamación. Y el duque de Braganza se mueve a Lisboa y de Lisboa envía cartas. No envía soldados, envía cartas. Envía cartas a todas las villas y ciudades de Portugal y a todas las villas y ciudades del imperio. Y salvo Ceuta, en una situación muy compleja dentro del estrecho de Gibraltar, que no podía tener guerra contra los moros y los españoles al mismo tiempo, todo el resto del imperio ha aceptado Lisboa, pero ha sido una escoja. Ha sido una, y sobre todo en Brasil, hay una escoja. Entonces el destino de Brasil está muy más arreglado y cerca de Portugal que creo que se puede decir lo mismo en las otras colonias del lado español. Para es de esta manera importante que, miren, no sé cómo los brasileños la ven hoy, pero hace 50 años era Brasil y patria, hablando de Guadarrapes. Guadarrapes mirada por los brasileños del siglo XX, con filmes, con películas, con piratería y con estas ideas de una restauración nacional. Restauración nacional que se parece en ese momento vinculado a los braganzas, más que a los Asturias o a los calvinistas. Y a la izquierda tienen aquí también un recuerdo que es lembrar que la restauración de Angola fue hecha no por Juan parte de Portugal, pero por los brasileños de Río de Janeiro. Entonces, si hubo una voluntad real de Brasil, de los que estaban en Brasil en el siglo XVII, de se mantener en un complejo imperial bajo los braganzas, separado de España, separado de los holandeses, como una unidad. Y esta unidad va a funcionar. Portugal es muy pequeñito comparado con Brasil, incluso el Brasil del siglo XVII, y esa diferencia de dimensión ha ayudado a esta complementariedad de una metrópolis europea natural al tiempo y de una colonia que va a ser engrandecer y que después va con el oro tornarse un motor de la economía global del mundo de los braganzas o del mundo de los portugueses. No voy a decir que los brasileños se consideraban portugueses, voy a decir que los portugueses, pero que no hay duda que todos los brasileños se consideraban súbditos de los braganzas. Y en esta forma que tenemos que comprender, pero vamos a ver cómo eso después va a dar en el siglo XVIII, al mismo tiempo, una cierta unidad cultural y civilizacional muy importante. Y recordar al mismo tiempo que sí, de un lado hay esta escoja libre, en ese punto libre de los brasileños que van a escoger Portugal antes que España o los Países Bajos, al mismo tiempo, el Brasil es promovido dentro de la concepción política portuguesa porque se torna el título de heredero de la corona. Don Teodosio, hijo mayor de Juan IV de Portugal, que murió antes de su padre, no fue el sucesor de la corona, pero en cuanto era príncipe heredero, ganó el título de príncipe de Brasil. Entonces Brasil se torna una parte más vinculada a Portugal porque es el título del propio heredero de la corona. Es decir, que Brasil es, después de la metrópoli, el territorio y la idea mayor. Al mismo tiempo que habían aprovechado los portugueses el tiempo de la unión de las coronas para cruzar la línea de Tordesillas y que va a ser imparable que Brasil se va a alargar hasta los principios de las montañas de los Andes. Y no olvidar aquí también el papel de los jesuitas como una de los grupos que además trabajado en el sentido de dar a toda esta gente allá del meridiano de Tordesillas una vinculación a Portugal antes que los castellanos decisiesen por los Andes que tomasen esas mismas tierras. Hay con Juan V la cuestión del oro, claramente el oro que va a ser grandes, y aquí tenemos la manera como en Portugal el Brasil se va a ganar una otra importancia también, por ejemplo, con el monasterio de Mafra y con la Catedral de Granada, que es una de las experiencias artísticas globales en Portugal. Tenemos otras, como el gótico, el margarinio,
montaje gótico, después el azulejo, pero la calle dorada la vamos a encontrar en cualquier rincón de la frontera, en cualquier de las islas atlánticas, sea la más pequeñita de los Azores, hay calle dorada. A decir que es un movimiento cultural artístico que es común a todos los portugueses y aquí a todos los súbditos de la corona de los Braganzas en el Atlántico, porque también, claro, esta misma calle dorada tiene una fuerza extraordinaria en muchísimas iglesias brasileñas, a comenzar por San Francisco de Salvador de Bahía. Pero Juan V, importante también notar que Juan V en un cierto momento de crisis en las relaciones con España, ha sido el primer rey a pensar cambiar su corte por Brasil. Es decir, que mucho antes de la movida de la corte por causa de las invasiones francesas, desde el principio del siglo XIX, en el XVIII, Juan V, el gran rey de oro, después de Manuel I, que es un otro rey de oro por causa del oro de la mina en África, Juan V es el segundo rey que incluso en Portugal lo asociamos su nombre a un estilo arquitectónico y artístico. Como hablamos de Manuel I, se habla ahora cada vez más de un panjuanino por causa de toda la intervención al mismo tiempo y muy semejante por todos los territorios de la corona que ha sido ordenada por el rey Juan V. Y Juan V ha sido el primero a pensar que Brasil podía ser una alternativa de la corte. Y esta posibilidad es una significación de que la conexión entre Portugal y Brasil era muy más estrecha, pero yo que pues decir que la conexión entre España y las diferentes colonias, sus colonias americanas. Es un esfuerzo colectivo nacional de los dos lados del Atlántico, de un lado con los exploradores, de otro con los diplomatas, que Portugal va a alargar su frontera hasta sus límites occidentales, entre que el fuerte de Príncipe de Bel es uno de los ejemplos más extraordinarios del esfuerzo militar, y el Tratado de San Ildefonso es la composición diplomática final entre las colonias de Portugal y de España. Pero lo que me parece a mí más interesante de recordar en este momento es también el papel de la Universidad de Coimbra. La Universidad de Coimbra es hoy la universidad del mundo con más brasileños fuera de Brasil. Mucha presidente Dilma, no sé por qué, que en ese momento han ordenado que no se desen más bolsas para estudiar en Portugal, particularmente en Coimbra. Es la visión de que el inglés es la lengua. Pero siguen llegando todos los años centenas de brasileños a estudiar, particularmente en Coimbra, donde hacen millares de estudiantes brasileños. Y eso se pasó en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, mal hecho, pero los portugueses no han creado una universidad en Brasil. Entonces, las élites brasileñas todas vienen a Europa. La mayoría se quedan en Coimbra, pero otros también en algunas universidades, particularmente en Francia. Sobre todo Montpellier, por los casos de los que querían estudiar medicina. Tuvimos allá en mi universidad una tesis de maestrado sobre los estudiantes brasileños que estaban en Montpellier y eran todos gente del grupo de medicina. Para decir que aquí estos estudiantes, para contribuir, no van a volver todos a Brasil. Y eso lo creo que es importante de comprender por la segunda mitad del siglo XVIII, cuando estamos ya no verdaderamente en la época de la euforia del oro, que es la primera mitad del siglo XVIII. Después, cuando es a través una vez más del comercio, con las compañías creadas de Gran Pará, creadas por Marqués de Pombal, cuando el control de la colonia, en la colonia había más habitantes que en Portugal, que es un fenómeno solamente del siglo XVIII, no antes. Antes en Brasil había muy poquísima gente. Importante decir también, otra de las diferencias es que mientras que de España salieran al final muchas familias, incluso luego en la segunda viaje de Colón, es decir, que hay un número razonable de mujeres que salieran con sus maridos o que se casaran con maridos europeos en las colonias americanas de España.
Los cálculos para Portugal es que incluso en el siglo XVII, por cada 100 hombres que salieran solamente 5 mujeres. Entonces, la mayoría de los portugueses van a tener sus hijos de las mujeres indígenas y quedan muchísimas por comparación con las indígenas de otros lados. En el territorio brasileño no había ciudades indígenas, entonces era una población muy dispersa y que una parte murió naturalmente con las dolencias, con el contacto con los europeos, otra parte murió en las guerras, luchando contra los portugueses o al lado de los portugueses, porque hay una protección desde el principio de la conquista del territorio que tenemos las tribus convertidas al cristianismo a combater del lado portugués contra sus enemigos naturales, que eran las otras tribus amerindias, y la mayoría de los portugueses, que se llaman portugueses en el siglo XVII en Brasil, la mayoría, salvo los españoles, son personas con sangre americana en sus venas, no solamente con sangre europea, porque su madre o su abuela es seguramente una india. Hizo dio una mayor cohesión a la población brasileña por comparación con las poblaciones de las colonias amerindias, de las colonias españolas de América. Y aquí lo que vamos a ver es que una parte considerable de la élite intelectual portuguesa en el final del siglo XVIII es de origen brasileño. Pero eso no es un problema. Y eso lo sabemos cuando vamos a buscar la origen, cuando hacemos las biografías o prosopografías de estos hombres, pero no es una cosa importante. Este ejemplo que tienen aquí es el ejemplo de Vicente Coelho de Seabra, un brasileño que estudió en Coimbra y que en Coimbra publicó Elementos de Química, que es una obra publicada un año antes de la célebre obra de Lavoisier, con los mismos presupuestos. Sí, que era un hombre actualizadísimo, era un hombre que está en la ola científica de ese momento, y que publicaba en Portugal un libro de química semejante a lo que Lavoisier estaba preparando para publicar el año siguiente en París, y que es un hombre que es presentado como portugués, mientras que es una ciencia en Brasil, es indiferente, no es un problema, ni es una demostración, es cualquier cosa que es natural, es un súbdito de los Braganzas, es un portugués, ainda que nacido en Brasil. Y muy interesante porque al mismo tiempo, en esta parte final del siglo XIX, un otro ejemplo de muchos que podría dar, es el ejemplo de João Silva de Feijóo y de sus compañeros. 4 naturalistas, todos que han estudiado en Coimbra, bajo Domenico Vandelli, que fue el fundador del Real Museo de Historia Natural de Ajuda en Lisboa, y que era profesor de Historia Natural y de Química en la Universidad de Coimbra después de 1772. Y que organizó 4 expediciones al ultramar portugués, aquí, sobre todo en África, y las 4 fueron dirigidas por sus discípulos, todos ellos nacidos en Brasil. Pero, insisto, el local de nacencia es una causalidad, no es una cosa importante en las escoja de las personas o en su capacidad de ser escogidos o de ser rejectados. No, son alumnos de Coimbra, son súbditos de la colonia de Portugal. Y eso creo que se pasó bien. Unos vuelven a Brasil y van a desarrollar sus competencias en Brasil, pero muchos se quedan en Portugal, en las plazas importantes de la gobernación, al lado de sus compañeros nacidos en la metrópoli, como fueron los mismos. En Brasil hubo 3 grandes rebeliones, particularmente, todas fragmentarias. Aquí a la izquierda, una memoria de la prisión de Tiradentes, la Inconfidencia Minera, al final del siglo XVIII, y desde el otro lado una remembranza de los 2 principales revoltosos de la revolta de Bahía, ya en el siglo XIX, después la que ha tenido una repercusión mayor porque ha sido proclamada incluso, que es la revolta de Pernambuco, que buscaba dominar, independentizar ese territorio, que era la capitanía de Pernambuco. Entonces no hay geoestrategia ninguna aquí, solamente las capitanías que tienen identidad propia, y que teniendo identidad propia que van a intentar pensar en la independencia como una cosa suya y no del territorio. Mire, naturalmente que estos independentistas, sean los mineros, los baianos, sean los pernambucanos, son mineros, baianos, pernambucanos. Es claro también que en Brasil había estas identidades de las capitanías muy fuertes.
Pero hubo una circunstancia única en la historia de una corte europea que se cambió a América. El cambio de la corte, y es muy importante porque, como escribo aquí, en segundo lugar, lo que está en segundo lugar, empiezo por ahí, fue la capacidad que había sido imaginada por Juan V y que va a ser aplicada por Juan VI de Portugal, Inda Príncipe, su madre estaba loca, María I, es la capacidad de trasladar la corte de Europa a América que va a mantener la independencia de Portugal, mientras que con las ocupaciones primero de los franceses y con el protectorado inglés. Pero el reino de Portugal sigue existiendo. El reino de Portugal sigue existiendo mientras como se ha administrado particularmente su parte europea. Pero eso es posible porque hubo una conciencia del territorio de los Braganzas como una totalidad y que la presencia de la corona y de los reyes de la corte en Portugal o en Brasil era lo mismo para los dominios, para la realeza de los Braganzas. Y eso fue decisivo para que, a primer paso, Portugal nunca fuera dominado por una monarquía bonapartista, como incluso sucedió en España con José Bonaparte. Por otro lado, este cambio y esta presencia de la corona, de la entronización del nuevo rey en 1817 en Juan VI, después de la muerte de su madre, va a dar una otra concepción y otra cuestión a todo el territorio brasileño. Fue ahí que una austríaca se deslocó para casar con el rey de la corona de Portugal, de Paulina. Y después, pero cuando hubo la Revolución Liberal en Portugal en 1820, eran hombres políticamente progresistas, van a acabar con el antiguo régimen, pero como hombres que son contradictorios y económicamente no reaccionarios. Querían que Brasil volviese a ser solamente una colonia, y es el momento en que la relación de Portugal entre las dos partes de las dos de Braganzas entran en una tensión insuperable. Siendo insuperable, lo que ha, y con esto termino, lo que ha diferente, no termina. Con esto, la diferencia es que el rito de Ipiranga no ha sido hecho por un criollo, o fue hecho por el príncipe heredero de la corona de Portugal. Y es la única razón por que paulistas, cariocas, baianos se han aceptado bajo el mismo señor. No creo que si el rito de Ipiranga fuese dado por un paulista, por un baiano, por un carioca, que los otros lo seguirían. No lo creo, ni debe pasar por su cabeza. Y es tanto el cimiento que va a unir Brasil es Pedro IV. Y lo más interesante es que después de muerte de su padre en Portugal, Juan VI, la primera esposa de los portugueses, como su sucesor al rey que es muerto, era Pedro Emperador de Brasil. Y para los portugueses era aceptable que Pedro Emperador de Brasil fuese al mismo tiempo Pedro IV de Portugal. Pedro lo va a aceptar y va a dar las coronas, la imperial a su hijo Pedro, la portuguesa a su hija María, pero fue por 2 años oficialmente rey de Portugal y emperador de Brasil. Y eso es la última, el último ejemplo que hemos puesto dar hoy de cómo durante los siglos XVII a XIX hubo indiscutiblemente una entidad zocna que era una sola de las dos partes del Atlántico, con sus problemas, con sus diversidades, pero que de tal manera se estaba unida que mismo después de la independencia de Brasil, al principio, no parecía mal a los portugueses que su país fuera el imperio de Brasil. Gracias. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar al profesor Dr. Bernard Lavalette de la Universidad Sorbona de París. Bienvenido, profesor. Permítame una palabra para presentar a quien no necesita presentación, pero yo quiero hacer. El profe Lavalette, ustedes saben, ha sido maestro de todos nosotros porque es un latinoamericano más. Ya ha estado, conoce muy bien el continente, sobre todo su historia. Y es de las personas que ha paseado de verdad del territorio. Nunca ha sido el erudito local ni la pieza encerrada en un museo.
todo lo contrario. Siempre nos ha enseñado cómo es vivir como historiador América Latina. Ha sido de una extraordinaria generosidad. No recuerdo una sola vez en que no le hayamos pedido al profesor Lavalette que nos echara un cable con una conferencia, con una tesis doctoral, que no haya dicho que no. Entonces, Bernard, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos siempre y estamos dispuestos, como no, a oírte y a seguir aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, buenos días a todas y a todos. Para mí, bueno, después de esas palabras, debo decir que para mí es un gran placer, un gran honor estar aquí, un gran placer porque esas oportunidades nos permiten volver a ver amigas y amigos de hace mucho tiempo y algunos que normalmente tendrían que haber estado con nosotros desgraciadamente no lo pueden. Y en ese sentido quisiera recordar aquí a alguien que había estado con nosotros, que es el querido amigo Juan Andrés. Entonces, Juan nos explicó que no había que poner título a las ponencias, entonces, bueno, yo, como soy un poco testarudo, como buen gascón que soy, quisiera decirle que la charla, el texto que voy a presentar, se llama Dos hilos rojos criollistas en el pensamiento de la independencia. Y cuando los historiadores empezaron a dedicar a las reivindicaciones criollas coloniales estudios que fueran más allá de lo anecdótico, lo hicieron en una perspectiva retrospectiva que desde el punto de vista del quehacer histórico planteaba algunos problemas. En realidad, lo que aquí querían hacer, querían inscribir la época colonial en un largo contexto de cuestionamiento, de rechazo de los vínculos que unían los virreinatos a la península. De esta manera, los siglos coloniales ya no eran una larga época de sometimiento y dominación, sino de una confrontación que tenía ineludiblemente que desembocar en la ruptura y la afirmación de las identidades que se habían ido forjando a lo largo de 3 siglos. Buen ejemplo de esto, de esta manera de enfocar las cosas, son 2 artículos, 2 estudios, del gran historiador colombiano Juan Frieden, trabajos dedicados a las primeras décadas coloniales. El primero, el arraigo histórico del espíritu de independencia en el nuevo Reino de Granada, revista de Historia de América, 1952, y el otro, un mimeo, se titula Los gérmenes de la emancipación americana en el siglo XVI, un mimeo de la Universidad Nacional de Colombia de 1960. Cuando años después empezaron a publicarse investigaciones novedosas sobre lo que se había de llamar más tarde el criollismo colonial, estas se posicionaron de manera variada en una perspectiva que consistía en identificar, deslindar y ver cómo se había ido plasmando una identidad criolla, y se puede citar al respecto los trabajos sobre Guatemala de Severo Martínez Peláez y otra congregación. Sin embargo, fuerte iba a ser la tentación de vincular de una u otra forma las manifestaciones del criollismo más combativo con posteriores luchas antiespañolas bastante más tardías, surgidas en otros contextos y con miras mucho más complejas y ambiciosas. Y a este propósito me refiero a las peleas que hubo entre frailes criollos y peninsulares durante décadas, centenares de capítulos provinciales, de peleas de toda clase, y que efectivamente mantuvieron en el viejo pueblo virreinatos mexicanos, también sucedió en el Virreinato de México, y que mantuvieron una constante tensión y contestación y oposiciones entre criollos y peninsulares. Pero durante mucho tiempo esas crisis se han ido tratando de una forma teatralizada, casi novelada. Me refiero, por ejemplo, a las
tradición de Ricardo Palma, las batallas de Fraile, que él, digamos, escribía con mucha fusión. Si el historiador trata de entender lo que fueron realmente esos enfrentamientos, se da cuenta de que mucho más allá de esa forma teatralizada de la que hablaba, fueron efectivamente una constante prueba de tensiones, de rivalidades, y lo interesante es que esas tensiones y rivalidades desembocaron en enfrentamientos con el poder colonial. Porque claro, en esas peleas, la corona, vía sus representantes, el presidente de virreyes, el presidente de audiencias, obispos, siempre ponía toda su fuerza para apoyar a los peninsulares en contra de los criollos, de manera que estos veían plasmada de una forma innegable el apoyo que los primeros recibían, y no el rechazo, sino la postergación de la que ellos eran víctimas. Pero hay más. Esos enfrentamientos no eran enfrentamientos conventuales de puertas adentro, porque siempre, o muchas veces, se desbordaban de los claustros, la gente, los vecinos de las ciudades siempre estaban pendientes de los resultados, porque de ellos dependían, igualmente para los que ganaran ventajas y para los que estaban alrededor, los ganadores de ventajas materiales muy netas. Tenemos muchas pruebas de que los vecinos estaban pendientes de lo que pasaba dentro de los claustros, y los enfrentamientos llegaron a tanto que hubo casos en los que ciertas ciudades del virreinato estuvieron a punto de explotar. Daré dos ejemplos, pero hay muchos, quizá no tan fuertes, pero hay muchos. Por ejemplo, en Quito, en 1686, el presidente de la Real Audiencia mandó colocar nada más y nada menos que un cañón pedrero frente a la puerta grande del convento de San Agustín, y hasta empezó el ademán de bajar la mecha hacia la pólvora para destruir la puerta y poder entrar. Entonces, imagínense los vecinos que veían eso. Y el caso más sonado es sin duda, lo que pasó en Lima a finales del año 1680, cuando hubo en el convento franciscano, en el convento grande de San Francisco, una pelea tremenda. Al virrey se le ocurrió traer la tropa de Callao, que acordonó durante varios días el convento, y una noche un corista criollo quiso escapar del convento saltando de una ventana baja. Un soldado vasco lo disparó y lo mató. Y al día siguiente, la gente de Lima estuvo paseando varias veces en las calles el cadáver ensangrentado del joven corista, y todos los testigos dicen que la gente estaba muy conmovida y sobre todo encolerizada, y que la ciudad estuvo a punto de explotar. Entonces, en esa situación, habría que ver si hubo, esas crisis, se me olvidaba, esas crisis fueron muy importantes también, porque con motivo de ellas, los criollos escribían, hablaban, gritaban y decían cosas que obviamente parecían imposibles. Y inclusive en sentido para los peninsulares, esto es que decían que los criollos se querían, según una expresión muy conocida de la época, alzarse con la tierra. Y algunos hablaban, el texto les da las citas, pero algunos decían que los criollos en Quito en 1626, que los padres de Castilla se fuesen a sus tierras y los dejasen a ellos, los criollos, en la suya, y que el rey hiciese lo mismo. Entonces, esas palabras son palabras mayores, ¿no? Entonces, la cosa es saber si, dejando ahora a los criollos, a los reyes criollos y peninsulares, si no hubo en ese siglo XVII criollos que efectivamente tratasen
de llevar la lógica de lo que estoy contando hacia su extremo. Esto es, hacia una ruptura. Hubo de hecho casos, en verdad poco numerosos, de criollos que podían dar cuerpo a tan graves temores. A comienzos de los años 1630, un mercenario peruano, Fray Francisco de Oviedo Pedrosa, fue a Roma por asuntos de su provincia y, según el procurador general de la orden, en la antecámara del cardenal Barberini, muy importante muy cerca al Papa, Fray Francisco había hablado mal de los frailes criollos, pero sobre todo, aludiendo a los ataques corsarios, había declarado que, cito, que era milagro no haberse perdido las Indias y que él, Francisco de Oviedo, él sabía cómo las podían ganar y que, etcétera, etcétera, y que no, en el país no había más que dos pólvoras, en Lima no había más que dos botijas de pólvora y niños que paseaban cañas fingiendo que fueran niños. Y en otras oportunidades, el fray decía que los españoles para los criollos eran, cito, tiranos, enemigos, y que, cito, los indianos reventaban y no podían sufrir más sus tiranías. Entonces, efectivamente, como vemos en Europa, había algunas cabezas que, digamos, iban en esa lógica, como he dicho, hasta lo más, hasta el final. Y hubo efectivamente, en el caso peruano, dos criollos que vinieron a Europa y que tuvieron actuaciones totalmente inesperadas. El primero fue Baltasar Pardo de Figueroa. Había nacido en 1625, no en Perú, sino en Puerto Rico, de un padre español y de una madre alemana. Había pasado muy joven al Perú, había tenido una carrera, en fin, bueno, eso estará. Y después de abandonar al Nuevo Mundo por razones que ignoramos, se fue primero a Francia, donde, nada más y nada menos, propuso al rey que ese país, el mío, hiciese la conquista, dedicase a la conquista del virreinato peruano. Su argumento central era lo fácil de tal proyecto gracias a la recepción favorable de las tropas francesas por los peruanos que las iban a acoger como libertadores. Bueno, él no emplea la palabra libertadores, pero yo la empleo adrede, por supuesto. Baltasar Pardo escribía además que si los criollos hubiesen sido instruidos en las artes de la guerra, hubieran podido expulsar a los españoles. Bastaran por sí solo a echar a los españoles de América, a los criollos que nacen en el país. Son los mayores enemigos que tienen los españoles, aunque sus padres lo sean, y eso con notable pasión. Otro arbitrista, para emplear una palabra de la época, fue Diego de Peñalosa y Briceño. Se presentaba como limeño, pero en realidad había nacido en Santa Cruz de la Sierra, 1621-22. Era hijo de un capitán español y era de una familia venida menos. Bueno, aquí doy más datos sobre su currículum. Lo que pasa es que después del problema que tuvo con Lima, en particular con la justicia, gracias a un tío que tenía obispo de Nicaragua, pasó a Nueva España y allí, con esa recomendación, el virrey conde de Baños lo nombró en el ejército del norte, donde llegó a capitán general de Nuevo México a comienzos de los años 1660. Su comportamiento un poco estrafalario hizo que tuviera problemas. En fin, bueno, desapareció de México, se salvó de la Inquisición, que lo condenó además en 1668. Y en 2 años después, el embajador en Londres, el embajador español, el conde de Molina, indicó que Diego de Peñalosa intrigaba entre los comerciantes de la capital inglesa e interesados por América. Se habría mostrado lo suficientemente convincente para que se organizara una expedición con destino a las costas chilenas. Pero sus proyectos eran de mucho más alcance. Pensaba también
en nada menos que la ocupación inglesa de La Habana, Santo Domingo y Panamá, juntos tenemos claves de la carrera. El fracaso de la expedición a Chile parece haber mermado su crédito en Lima, razón por la cual reaparece en 1673 en París, en Francia, donde se casó. Y como frecuentaba los salones entonces de moda, llegó a relacionarse con personajes bastante notables de la capital francesa y les propuso de nuevo varios planes militares contra las posesiones españolas de Indias. Y en 1678 sugirió un operativo contra una región que bien conocía, Nueva Vizcaya, y aseguraba que el antagonismo entre criollos y gachupines haría que los soldados franceses no encontrarían resistencia, muy al contrario. Esa campaña militar se coordinaría con otra salida desde Luisiana bajo el mando del famoso Cartier de las. Bueno, obviamente eso no prosperó, pero muestra, sin embargo, algo interesante. Dos cosas. Una, el estado de exasperación al que podía haber llegado el pensamiento criollo, pero también otra cosa muy interesante. Es que para esos hombres, que son casos extremos, la independencia no se imagina, porque al fin y al cabo, ¿qué proponen? Proponen cambiar de potencia colonial, pasar de la española a la francesa o la inglesa. Entonces, no hay nada de independentismo en todo esto. Y bueno, a continuación el texto indica cuáles son las razones que hacen que no podía haber en aquel entonces esos planteamientos, y en particular, bueno, un fundamental, que en la sociedad colonial hispano-colonial, los criollos desempeñaban un papel clave por mucho que dijeran y por muchas quejas que manifestaban. Para llegar a los dos hilos rojos de los que hablaba, porque corre el tiempo, diré que en las luchas conventuales a las que me he referido, hubo un argumento, bueno, en cada crisis que había, ambas partes volvían sobre sus argumentos y construían un discurso, lo mejoraban, lo repetían sobre todo, y entre los argumentos que desarrollaban los criollos para exaltarse a sí mismos, exaltaban a su tierra, a la patria, al suelo patrio, a la patria, como ellos decían, para ser una patria chica, pero la patria. Y para eso, efectivamente, habían echado mano de la llamada coreografía, que estaba en boga, perdón, en Europa, en Italia primero, en España después. Y que era un planteamiento que relacionaba a la gente, que establecía una relación entre las cualidades de un país y las cualidades o defectos de sus habitantes. Entonces, los criollos no paraban de exaltar a su patria, Lima, otra Cusco o Santiago de Chile, porque así, exaltando a su patria, se exaltaban a sí mismos y rechazaban las críticas que les hacían los españoles europeos. Bien, entonces, como estamos en cosas de frailes, las crónicas conventuales, cuando hablan de todas esas peleas de las que, a las que he aludido, dedican siempre un capítulo, varios capítulos, inclusive a veces un libro dentro del libro, a esa exaltación de la patria, a esa relación entre la geografía local y las cualidades de la el patagón de esto fue un franciscano, Buenaventura de Salinas y Córdoba, que dedicaba algunos estudios, pero lo que quiero decir es que este planteamiento no desaparece cuando desaparecen las peleas entre frailes criollos y españoles. Al contrario, esto se va a mantener, y precisamente en el órgano de la ilustración peruana, que es el Mercurio peruano, la geografía ocupa un puesto importantísimo, obviamente en otras perspectivas que las que decía, pero sin embargo no olvida la coreografía tradicional. Y, por ejemplo, en el Mercurio cita a Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba
a su hermano Diego de Córdoba Salinas en varias oportunidades, y hay más. Y eso más es que ustedes saben que una de las figuras más importantes de la geografía, entre otras cosas, la geografía en Mercurio, es Hipólito Unanue. Pues Hipólito Unanue, que tuvo, como ustedes saben, una acción relevante de independencia, en 1606 publica un libro cuyo título es absolutamente significativo. Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en particular el hombre. Y ese libro tuvo tanto éxito que después de la primera publicación de 1806, se volvió a publicar en Madrid en 1815. Y ahí, en ese libro, además de las influencias de la ciencia, de la ilustración, etc., Unanue muestra, se alarga sobre las influencias benéficas para los criollos del clima de Lima. Y, por ejemplo, explica que la primavera es, según dice, favorable a la elocuencia. El clima en general es provechoso para los rasgos, hablo del clima de Lima, es provechoso para los rasgos de la cara, la tez clara, la imaginación, la soltura del ingenio, la precocidad, en fin, bueno, mejores no hay. Y efectivamente, lo interesante también es que en la introducción de su libro, Unanue explica por qué escribe este libro. Y escribe este libro ya no por lo de las peleas entre frailes criollos y españoles, sino que quiere contestar, cito, a algunos filósofos de Allende Romares que habían mojado sus pinceles en las tintas más negras y llenas de amargura para retratar esas regiones afortunadas. Los destinatarios del discurso ya no son los mismos que en el siglo XVII, pero el discurso sigue siendo el mismo, solo que ahora se ataca a Buffon y a Dupont y a sus seguidores. En cuanto a la segunda, el segundo hilo rojo del que quería hablar, y que es muy importante, es la famosa la prelación. Bueno, la prelación, ¿qué es la prelación? La prelación era un sistema que pertenecía, 2 minutos ya, eran 3. La prelación era una prioridad de la que gozaban en el derecho eclesiástico los nacidos en un obispado. Cuando vacaba un puesto en un obispado, pues los nacidos tenían que tener preferencia. Y finalmente, las peleas de los frailes vienen de esto. ¿Por qué? Porque los criollos consideran que se debe beneficiar de una apelación frente a los españoles. Bien, entonces tengo que ir un poco rápido. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que esa famosa relación que en realidad sustentaba, nutría las reivindicaciones criollas del siglo XVII en el ámbito conventual, pero ahora mucho más allá, esa relación, esa voluntad de hacer vivir la presión, se mantuvo. Por ejemplo, en el siglo XVIII mexicano hubo 2 grandes textos, uno de un abogado, Juan de Ahumada, Presentación Político-Legal, que escribió en Madrid en los años 1720, donde exalta la necesidad de la transición, y hubo en 1771 un texto muy importante, la representación que hace la Ciudad de México al rey Don Carlos sobre que los criollos deben ser preferidos a los europeos en la división de empleos y beneficios de este manifiesto, suscrito colectivamente por el Cabildo de México, tendré como autor a Antonio Joaquín de Rivadeneira y Barrientos, y fue, según especialista David Bravin, la última gran declaración de los temas tradicionales del patriotismo criollo en Nueva Zelanda. Y para referirnos, y con eso termino, a los Andes, que son el tema geográfico de este encuentro, en 1811, don Mariano Alejo Álvarez Vera, nacido en Arequipa, pero radicado en el Alto Perú, donde ejercía la abogacía, quiso formar parte del Colegio de Abogados de la capital virreina. Y para el acto de recibimiento redactó, como era de costumbre, un discurso que tituló Discurso
sobre la preferencia que deben tener los americanos en los empleos de América, por un programa. Y nunca pudo pronunciar ese discurso. ¿Por qué? Pues porque la autoridad virreinal se lo prohibió. Efectivamente, en ese discurso de título tan llamativo como hemos visto, con un vocabulario muy de su tiempo, escribía, por ejemplo, Mariano Alejo, el primer derecho de la ciudadanía. Entonces se habla de ciudadanía. El primer derecho de la ciudadanía es el derecho exclusivo de ocupar los empleos del lugar en que nacieron. Otra cita. Los americanos tienen derecho exclusivo a los empleos de su país. Iba incluso más lejos, pues, del principio precedente del que acabo de citar, deducía el derecho exclusivo que los naturales de un país tienen para gobernarse solos y ejercer los empleos. Entonces, bueno, estábamos en una época en la que, por ejemplo, en La Paz o en Quito ya había habido un movimiento, lo cual explica que el virrey negó la presentación de ese discurso. Entonces, con eso termino, espero un minuto más. Lo que es interesante, y todos sabemos que por muchas razones que no voy a repetir ante ustedes, surgió efectivamente un ideario, un contexto ideológico en el que se desarrolló y se llevó a cabo la independencia. Lo que quería decir es que, por supuesto, en este contexto nuevo, las viejas ideas del criollismo colonial del siglo anterior, del siglo XVII, inclusive tal vez de finales del XVI, no desaparecieron y constituyeron un elemento más de ese ideario de la independencia. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Muchas gracias. Bueno, a continuación quiero presentar al doctor Manuel Chus de la Universidad Jaume I de Castellón. Bienvenido, profesor y maestro. Perdón con el maestro. Es que es mi maestro. Luego hay más. No tiene precio. Sí. Aquí. Bueno, mientras preguntan el cine, unas palabras muy breves para otra persona que necesita presentación, pero sí en este caso hacer un poco de memoria. ¿Qué vas a decir, Manuel? Que me faltan mis gafas. Sí. Hace ahora 12 años, como ustedes saben, porque les mandé el video, muy bonita, que fue la aventura de empezar a trabajar las independencias. Eso era el año 9. Y el año 9 hicimos un congreso aquí, en esta misma sala, con muchos de ustedes, pasaron 12 años en los que somos más jóvenes, y de la Junta de Sevilla, que fue lo que empezamos a tratar ahora, pues ha sido bastantes estudios, bastantes trabajos que se han hecho. Siempre. El año 9 también estuvimos en Quito, muchos de los que estamos aquí, es un congreso magnífico en la Andina. El año 9 también estuvimos en La Paz, muchos de los que estuvimos aquí. Y luego el año 10 en Colombia, y bueno, ya hemos ido recorriendo el mapa americano. Pero siempre de la mano de Manuel, que no solamente es mi amigo, sino es mi hermano y mi colega. Así que esto no podía cerrarlo nadie más sino tú, porque eres un poco el alma de los congresos sobre independencia, precisamente. No solamente en congresos, sino a través de una extraordinaria obra editorial que todavía no ha terminado, que sigue estando ahí, que sigue avanzando, enlazando las independencias con el trienio, de manera que de justo agradecimiento que tenemos un aplauso. No, Antes de empezar.
Eso no puede ser, pero bueno. No sé, ya no sé por dónde empezar. En primer lugar, no tendría que estar aquí clausurando. Eso es una cosa obvia. Solamente estoy aquí por la generosidad de mis dos grandes amigos, que son el profesor Justo Junio y el profesor Juan Marchena, que están organizando esto. Solamente veros, me salen muchísimo más cantidad de profesores que están aquí que podrían estar clausurando este gran congreso acerca de un tema que es una obviedad. Yo no he investigado, obviamente, las independencias en el mundo andino, simplemente escucho, aprendo, este es un ejemplo, y he leído. Pero, y mi admiración para todos vosotros y vosotras, y no voy a mencionar la palabra maestro, no la Heraclio, pero sí es una cuestión de maestría. Me uno en este caso también, que quede claro que esta responsabilidad de clausurar este congreso es por la generosidad, tanto de Justo como de Juan. Y me uno al homenaje de Bernard Juan André, aunque el mío particular es el 25 de abril, cada 25 de abril. En segundo lugar, quisiera decir que mi agradecimiento a la ciencia también histórica, pero en este caso por otros motivos. Pero hace 21 meses, algunos de nosotros, Claudia, Ryan, bueno, Juan, Justo, a Dionisio, si se me olvidó alguien, Enrique, estábamos aquí y no pudimos clausurar a Tristan un congreso que iniciamos, si no recuerdo mal, el 10 de marzo en Cabeza de San Juan de 2020 por razones obvias, que seguimos en Sevilla en el 21, en el 11 de marzo y que no pudimos clausurar el 12 de marzo de 2020 porque el mundo a partir de ahí se acabó. Afortunadamente, y decía que prácticamente 21 meses después nos convocó otra vez Juan y Justo a un congreso en Sevilla y con algunos de nosotros pensando si teníamos que salir corriendo. No es así y nos alegramos muchísimo. Yo creo que la generosidad intelectual, Justo la de Juan, la de todos vosotros y vosotras, hay que cultivarlo, al igual que la amistad. Y este es un congreso que me parece que es reflejo de todo esto. He escuchado en los pasillos y me vais a disculpar que no pude asistir el primer día a una sesión intensísima, la veré cuando pueda en las grabaciones, porque efectivamente tenemos que seguir dando clase. Clase magisterial no, pero clase presencial, afortunadísimamente, y ahí sí que no me pude desembarazar de esas clases del martes, miércoles. También, sin que se me escuche, también tenía el jueves, pero ya me parece que tenía que estar aquí. Y lo que era una generosidad excesiva que estoy clausurando aquí, se convirtió en un reto, porque como, y voy a hacer el copyright de Óscar Almario, creo que fue el jueves, a lo Marchena. Es decir, aquí me llamó también, como a nosotros, como a todos, Juan Marchena, y me dijo, tú tienes que clausurar y tienes que clausurar sobre ese tema. Pues, a la orden, me cuadré y aquí estoy. Y esto fue un reto. Y durante bastantes meses pensé, bueno, eso es un problema. Luego lo interpreté como un reto y después me ha salido lo que va a parecer un homenaje, que seguramente lo es, a algunos de los presentes, pero fue totalmente involuntario. Y el reto fue algo que, como bien sabéis, algunos de vosotros me sigue interesando y me sigue llevando, más que pensar en comprender esa construcción historiográfica acerca de las independencias, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, por muchos motivos, pero también en los últimos tiempos retomé un poco la reflexión acerca de la invención
de la construcción historiográfica, me refiero, sobre las independencias. Y digo invención a la manera que especialmente Edith Hobsbawm trató ya en los años 90 la construcción de las historias nacionales y construcción, evidentemente, de los estados nacionales, que fue un tema interesante, casi diría monográfico del coloquio, si no recuerdo mal, del jueves también, en este congreso. Y a ello voy. Quedé por delante, que ya no sé si es una cuestión de homenaje o no, pero eso fue el resultado que me llevó. Y en segundo lugar, solo voy a tratar en esa construcción que yo también, no a lo Gascón, me hubiese gustado Gascón como Bernat, pero a lo valenciano, me rebelaba con el título, no título de mi ponencia, pero he titulado un poco esa construcción de las historias nacionales en la encrucijada, aludiendo a este congreso de los Andes, en este caso. Vaya por delante que me hubiese gustado tratar a los países, a todos los países que están incluidos en este congreso. No lo podía hacer por una sencilla razón y no por cuestión de tiempo, porque desconozco en gran parte esa parte de la historiografía de construcción. Y solo voy a tratar a Perú, a Colombia y a Ecuador de una forma muy esquemática y ajustándome esos ya creo que 20 minutos que tengo. Y por ello pido mis disculpas, porque sí que será una cuestión de temáticas. Creo que, en primer lugar, y me incluyo en primer lugar en este caso, aunque suena bien, aunque suena mal, es decir, hemos dado muy por sabido que monolíticamente las historias nacionales obviamente se crearon, se construyeron, se inauguraron, se escribieron. Y al igual que el periodo colonial, el periodo de la colonia, desde 300 años, se ha visto, a veces quizá demasiado monolíticamente, evaluar las historias nacionales desde 1830, incluso hay historias nacionales anteriores, hasta, yo diría hasta hoy, se ha visto de una forma de una línea continua, sin periodizaciones, sin matices, sin, yo creo que, un análisis histórico, dinámico y evolutivo de esas historias nacionales. Creo que esas historias nacionales, y acaba de salir un libro, me parece magnífico, editado por Marco Antonio Landavazo y Ángela Marza, y voy a hacer una pequeña publicidad, en la colección Sílex Ultramar, que se titulan Inventando la Nación, en ese sentido que entran a evaluar los primeros relatos de las historias nacionales, justamente muchas veces coetáneos con la propia independencia, hasta los años 60. Pero eso siguió, y esas historias nacionales siguieron, y siguen hasta hoy. Una cosa es que intentar plantear cómo empezaron a quebrarse y por qué, en este caso, en el caso decía, de Perú, y muy estrictamente, ¿no? muy monográficamente, evidentemente con una gran trayectoria después, aunque me voy a concentrar en algunos epílogos sobre esa cuestión, y seguirán, porque me parece que son inherentes a los estados-naciones del siglo XIX y a los conceptos de Estado-nación, perdón, de Estado nacionales del siglo XX y XXI. Yo creo que hay que establecer, y no me puedo detener a establecer esas diferencias, de cuándo se convirtió esa historia nacional en una historia oficial, que no fue lo mismo, o no es lo mismo. Y las distintas posiciones y variantes de la historia oficial a lo largo, especialmente, no solamente del siglo XIX, sino sobre todo del siglo XX y el siglo XXI. Si empezamos a comparar las historias oficiales de cada uno de los países, vemos que hubo una evolución, que hay una evolución. Que si bien la estructura general de las historias oficiales se mantiene, se puede mantener, evidentemente no fue lo mismo las historias nacionales de principios del siglo en algunos países que los de principios del siglo XX, perdón, que los de principios del siglo XXI. Por lo tanto, yo creo que en este caso también hay que ver esas historias nacionales, cuándo se convirtieron como historias oficiales, cuándo se convirtieron también en historias de bronce y cuáles fueron las significaciones, y cuándo se convirtieron además en historias tradicionales. Y en una historia tradicional, de ahí me engancharé rápidamente a la siguiente fase, una historia tradicional
que empezó a ser denostada, criticada como tal, especialmente me refiero a los años después de la Segunda Guerra Mundial, por muchos factores que conocéis y conocemos, y que empezó a quebrarse. Tengo mis dudas que empezó a derribarse, o que, mejor dicho, que se derribó, pero que empezó a quebrarse no me queda ninguna duda. Esa historia nacional, decía rápidamente, se ha visto o se ha analizado muy monolíticamente. Y creo que hay que pasar a analizarlas histórica y determinadamente. En este caso, hay que ver esa evolución de esas historias nacionales, cómo se construyeron, cómo cambiaron, cuáles fueron sus periodos. Hay que ver cómo esas historias nacionales en general fueron esas historias centralistas y por qué, y cómo irradiaron y cómo pesan en estos momentos. Y efectivamente una de las cosas que salió en los coloquios de estos días, esa dinámica, ese versus entre historia nacional e historia regional. ¿Por qué empezaron a crearse las historias nacionales? ¿Cómo fueron denostadas estas historias regionales justamente desde el centro y desde supuestamente esa validez de la historia nacional y un largo etcétera? La irrupción también de las historias locales, regionales en el contexto de las historias nacionales, como un ente, no contrapuesto, sino complementario y además como un puzzle que puede encajar o no encajar esas respuestas. Lo que me parece que es fundamental es que esa historia nacional se volvió una historia tradicional, una historia especialmente política y especialmente denostada, o que empezó a ser denostada en los años 50, 60, en América Latina del siglo XX especialmente. Pero esas historias nacionales seguramente tuvo varias mistificaciones. Una es un tema que llevo bastante tiempo estudiando y que ahora tengo la fortuna de estar con él, con Víctor Silva, y es un congreso que creo que ha pasado quizá un tanto desapercibido en esa construcción historiográfica sobre las independencias, que se realizó en Madrid en el año 49. La fecha es totalmente pertinente, del 1 al 12 de octubre. Y se concluía no creo que no sé si magistralmente, el 12 de octubre. En ese congreso, primer congreso hispanoamericano de historia, yo busqué en ese momento si hubo un segundo congreso. Y sí, hubo un segundo congreso, pero no un tercero. En este caso, pero ese primer congreso hispanoamericano de historia lo convocó el Instituto Hispanoamericano, pero reunió todas las academias nacionales hispanoamericanas en Madrid. El escenario fue el Senado. Fue inaugurado por los ministros no solamente del régimen, obviamente, sino de exteriores y de cultura. Y fue clausurado por el dictador. Y por lo tanto reunió una envergadura absoluta de intentar cambiar desde la raíz de la historia oficial, de la historia nacional, de esas historias tradicionales de las academias hispanoamericanas, la cuestión sobre la independencia. El tema monográfico fue la independencia, aunque lo que se trasladó ahí es que España no se había independizado, sino que se había, mejor dicho, que los países hermanos, hijos de la madre patria americanos, no se habían independizado, sino que se habían emancipado. Toda esta cuestión está relatada y forma parte de un estudio secundario que simplemente os quiero señalaros cómo empezaron aquí a bifurcarse este planteamiento de una historia nacional a partir de las academias americanas y cuál fue su sesgo claramente ideológico político y en qué contexto. En el 49, contexto de los reinicios de las relaciones hispano-argentinas en el marco del convenio hispano-argentino del 46-49. Lo recibió Víctor Andrés Belaúnde, el secretario general era Jaime Delgado, la conferencia inaugural fue el presidente de las academias de Historia Nacional, Ricardo Levene, con el título, había publicado antes su libro, Las Indias no eran colonias. En ese planteamiento se trasladó una serie de conclusiones y además una serie de dictámenes por los cuales todas las academias de Historia Nacional debían de seguirlos a partir de este congreso.
Hay que ver, en este caso, si lo siguieron o no, pero ese fue el dictamen del Congreso y el compromiso de Ricardo Lebenet y de buena parte de los académicos. Si repasamos esa lista que está de los académicos que llegaron a Madrid, pues nos encontramos bastantes sorpresas, partiendo por la propia representación española. Un jovencísimo, por ejemplo, Miguel Artola, que tenía que decir don Miguel Artola, que después, afortunadamente, cambiaría su rumbo historiográfico en los años, especialmente finales de los 50 y principios de los 60. Pero plantearon las colonias, el imperio español no era una colonia, sino una constelación de igualdad de reinos peninsulares y de igualdad entre peninsulares y americanos, cosa que habrá una línea de continuidad, no quiero decir que necesariamente mecanicista y mecánicamente sobre esto, en otros planteamientos más o menos conocidos, finales de los 80 y principios de los 90. La independencia no fue una ruptura, y tampoco una ruptura drástica, sino una emancipación. Por lo tanto, no hubo una transformación, sino una evolución de las consideraciones, concepto que se trasladó a una maduración. Y además, había una fundamentación en todo ello, una línea de continuidad. No pudo haber una ruptura porque había unas vertientes generales que unían a los pueblos peninsulares españoles e hispanoamericanos. Y eso estaba en funcionamiento con la lengua, la religión y la raza. Podía poner muchísimos ejemplos, no lo voy a hacer en otro tiempo. Y lo que se empezó a trasladar, que aunque el concepto ya subsistía desde hace mucho tiempo, principios al menos del siglo XIX, es que España era la madre patria y los demás países, los países hermanos, aunque no repúblicas, hermanas. En el caso del concepto de república, pues en el 49 aún suscitaba, bueno, 70 años después aún suscita alguna hilaridad en la historia de España o en España. Víctor Andrés Belaúnde, en su texto de presentación, en su conferencia de presentación del Congreso, más o menos dijo esto. Y entonces, amigos míos, se me ocurrió esta idea y quería hacer un descubrimiento. La causa fundamental de la independencia de América fue que España, en su gloriosa fecundidad, había creado una multitud de conciencias nacionales. De ahí, evidentemente, el concepto de madre patria. España había realizado un milagro que solo puede compararse al milagro del Creador, Dios. Había creado almas a su lado y las creó, realmente las creó. Entonces, España no solamente descubrió, sino que además dio el beneplácito para que las hijas se pudieran emancipar de su casa. ¿Qué pasó? Creo, y a grandes rasgos, y solo me voy a fijar, obviamente, no solamente en los preámbulos, sino en elementos centrales, o al menos que yo interpreto los fueron elementos centrales, que evidentemente voy a ser injusto con muchas personas y muchos compañeros y muchos profesores e investigadores, pero que me parece que se pueden centralizar la discusión y que pueden partir de una raíz para explicar un cambio. Al menos empezar o continuar o señalar un cambio en las interpretaciones de las independencias hispanoamericanas. No tengo, en este caso, incluir iberoamericanas como Brasil, me gustaría. Especialmente, digo yo, después de en los años 60, creo que se manifestaron focalmente, no voy a decir foquistamente, pero bueno, estoy provocado por ello, en Perú, en Ecuador y en Colombia. Y pido disculpas por si me dejo, obviamente, bastantes colegas, amigos, investigadores de ese momento, por no nombrar. Creo que, y voy a ser muy rápido porque estoy consumiendo demasiado tiempo y no lo avanzo. En la década de los 60, 70 se dieron muchas circunstancias que hay que explicar en América Latina y que impactaron en esa renovación historiográfica de las independencias. Primero, yo creo que fue una cuestión generacional, que hay que señalar, y tendría que explicarla, pero no lo voy a hacer. Otra es que hubo una conciencia social de los historiadores, y digo historiadores, pocas historiadoras, no porque no hubieran, sino porque había pocas historiadoras, y una conciencia social histórica de que el pasado servía para intentar explicar el presente. Y en ese sentido se empezó a desmarcarse de lo que intentaban en este caso explicar el presente, que era una abrumadora, riquísima y potencial
y magnífica ciencias sociales. Con esto, evidentemente, nos daría lugar a otro coloquio, a otro gran seminario, el desembarco de las ciencias sociales en América Latina, entre otras cosas, y la gestación de un pensamiento endógeno de América Latina, como se gestó con la teoría de la dependencia, entre otros factores, pero sobre todo en esa cuestión. Pero también hubo una profesionalización del oficio de historiar. Había que ver cómo, cuándo y cuándo se fundaron, empezaron a fundarse y a consolidarse las escuelas de historia, las facultades de geografía e historia, fueron los años 60, 70, incluso los 80. No solamente en las grandes universidades, sino también en otros centros. Y de ahí la explicación, progresivamente explicación, de que en los años, me quedan 5 minutos, pues voy a ser irreverente, me quedan un poquito más. Perdón. Exigencia, ahora, Guerra Fría, estoy totalmente de acuerdo con lo que también se ha dicho estos días, eso fue otra construcción occidental, netamente fría, en América Latina. En América Latina fue una guerra fría en los años 60, 70, 80. Obviamente la cuestión de la Revolución Cubana y cómo afectó. Y en este caso también todos los procesos de descolonización de continentes colonizados como África y Asia y que se estaban descolonizando en los años 50 y 60. Pues 1972, no voy a mencionar la palabra maestro, Bonilla, hace 50 años, o va a hacer 50 años. Y yo creo que aquí habría que preguntarse algunas cuestiones, no como un bucle historiográfico acerca de cómo se ha discutido y cómo escribimos. Tuve la fortuna de escribir conjunto con Claudia Rosas, un bucle historiográfico sobre la famosa palabra concepto, ya no sé si categoría histórica de concebida. Pero las preguntas a partir de eso es, ¿quién editó eso? ¿Por qué editó eso? Y ¿por qué editar en esta cuestión? Y aquí había que referirse ya cácidamente a fogonazos, para respetar esos casi 5 minutos, pues a José Matos Mar, me imagino, os imaginar, y al Instituto de Estudios Peruanos 10 años antes, y como explica José Matos Mar y el Ángel Bonilla en 1962, cuál fue la raíz de este libro. Yo creo que lo que quedó de este libro es que fue ya la categoría de concebida. Pero si nosotros volvemos, yo vuelvo con no menos condicionantes históricos, historiográficos, solamente ideológicos, políticos y segurísimamente nacionales y nacionalistas, a una lectura más o menos sosegada sobre este gran artículo, pues lo que descubro es que concebida fue muy pocas veces mencionadas. Una en el prólogo, y un par de veces en el contexto. Otra cosa es el impacto del mensaje en el año 72 y lo impresionante que sigue perdiendo para mí que 50 años después, ojalá escribiéramos un artículo que 50 años después estuviéramos hablando sobre él. Pero lo que plantearon en Bonilla y Spalding fue mucho más allá, y es mucho más allá. Fueron la importancia de las reformas borbónicas, el papel de las comunidades indígenas, positivizar, y un análisis económico-social sobre las independencias. Y esto fue una novedad, más allá de la ruptura nacionalista, etcétera, que ya fue de envergadura. Sobre todo porque el subrayar la importancia de las revoluciones, de las reformas borbónicas, escribió en 71, se publicó en 72, fue un año antes que John Lynch escribiera en inglés su famosa tesis sobre el neoimperialismo inglés y publicado en Ariel en el 76. Es decir, Bonilla y Spalding se anticiparon a la propuesta de John Lynch al menos en 2 años, al menos un año en su publicación. Y eso hay que remarcar, porque si bien se cita John Lynch, su fantástica tesis general, bueno, ya habían precedentes como el de Bonilla y Spalding para publicar esta tesis. 2 magníficos libros recientes, más o menos de compilación por Glave, Pedro Contreras y por mi querida Ascensión Martínez Riaza, no se escaparon de ese bucle de conceptos de concebir. La independencia del Perú, concebida, conseguida, concebida, y la independencia inconcebible. Es decir, aún quedaba hace poco toda esa repercusión del concepto. Pero yo creo que lo que quiso hacer, no sé, Bonilla, Heraclio,
es rodearse de toda una renovación historiográfica de los años 60 que estaba en Europa, pero que estaba estudiando, en el caso de Holbein menos, pero que estaba estudiando no el problema y la cuestión en América Latina, sino integrando en esas respuestas. Y entonces están las traducciones de artículos entre los años 50, 65, 68, de ni más ni menos de Johnny Tulio Halperin Dongui, que publica uno de los capítulos de su América contemporánea, que estaría primero en italiano, luego en español, y luego editado por la Alianza Editorial. Pues alguien tan poco conocido como Hobsbawm y Serrabán Vila. Y ese fue, creo, el contexto y el mensaje, tenía que decirlo, Heraclio, de ese libro. Otra cosa es que se sesgó hacia un concepto muy determinado. En el contexto me parece muy explicable el contexto de cómo alguien que la nación peruana había tenido que ser liberada y no, sácame el rojo, ese es el amarillo, el rojo me expulsas. Ecuador, 1998. Pues habría que decir, en este caso, todo un compendio sobre la nueva historia del Ecuador. Aquí tenemos a Enrique Ayala. Y cómo y por qué se gesta en los finales de los años 80, se gesta antes, pero se empieza a publicar en los años 80. He elegido una foto que es muy sonriente, para que no me ríes. Y todo este planteamiento editorial sistemático general que cambió a mi forma de ver, en este caso de interpretación, y no solo mía, sino ya se han hecho estudios sobre eso, estudios geográficos, ese planteamiento general de la historia de Ecuador, por su tercera edición, o el monográfico del volumen 6 sobre independencia y el periodo colombiano, cómo empieza a una nueva planteamiento, ¿no? Tendría muchas cosas que decir, me van a sacar ya no el rojo, sino no sé cuál, y me van a expulsar de la voz. Pero en ese contexto ya no solamente es quién publica, qué publica, sino también las revistas científicas. Igual que en general de Annals, etcétera, etcétera, no creo que sea así, pero ¿cuál era el papel en ese momento de las revistas científicas? Yo creo que había que preguntar a Enrique, y aún no lo he podido hacer. El contexto ya no solamente era una línea editorial, una línea científica de revistas científicas y un instrumento para ello, como es, no sé si es, o cómo fue la Universidad Andina, en la cual creo que hemos estado todos nosotros y seguiremos estando, esperamos, tan activa, especialmente en algo que llegué yo así, un congreso de historia, de pedagogía, que reunió a cientos de maestros en el año 98 y que me trajo, y por eso llegué a la Andina en el 98. Colombia, y tengo que decir que esta parte, aunque no lo sepa, me lo proporcionó a Ángela Mario, no sé, involuntariamente, pero tengo que reconocerlo aquí. En el año 86 me decía Oscar, otro evento, en el año 80, que las jóvenes generaciones, intensas generaciones de estudiantes de historia, nadie quería estudiar la independencia. Eso es una cosa tradicional, conservadora, tanto metodológica como ideológicamente, y reunían el tema. Sin embargo, Germán Colmenares se lanzó a ello, la independencia y con un subtítulo totalmente, en este caso, clarificador, de ensayos de historia social, por Cultura, Bogotá, 86. Muy quiere decir, tiene los homenajes que se hicieron, que se han hecho, y la importancia de Germán Colmenares para la historia colombiana. 10 años después habrá que citar a Alfonso Müller y todo su bagaje. Y el hilo conductor seguía siendo, en este caso, la religión, la clase, la raza y la etnia. Y ahora sí que voy a embalado. 2013, Oscar Mario, en este caso, con castas y razas. Ya juntaba más varias cosas en la independencia de Nueva Granada. También tengo un homenaje a la doctora Catalina Reyes, fallecida hace poco más de un año, doctora en esta casa, doctora dirigida por el profesor Juan Marchena, con una tesis también sobre independencia en Medellín. Aquí tenía un vídeo. Ahora bien, no es un homenaje, sino es un reconocimiento.
esta visión, esta percepción, como también explicó en un coloquio sobre este congreso, obviamente tiene que ser una visión. Esta foto de mía se la saqué en la Barbarossa, playa de Valencia, hace algunos años, que reúne más allá de las fronteras de los espacios nacionales, incluso regionales, a el mundo andino, esta seminal internacional sobre los Andes en el Crucial. Muchísimas gracias. En realidad no podía aportarle mientras estuviera dándole el homenaje a los maestros y mientras estuviese hablando de Colombia. Por eso no hemos acabado esta ropa. Pues, invito. Vamos a pedirle a la profesora que suba a los profesores de Callada que la vida que nos acompañe. ¿Por qué usted que la saquemos con una prueba? Buenas. ¿A que no? Bueno, don Justo Cuño, pues vamos a cerrar por la parte que nos toca. Bueno, un agradecimiento muy especial, pues por haber estado aquí, por el esfuerzo, por el compromiso. Esto yo creo que es el resultado de algo que teorizó Bourdieu, que es la creación, la construcción de las comunidades académicas. Pero esto no es una teoría, es una práctica, y la práctica se hace realidad en todos ustedes. Por ese compromiso, por siempre acudir allí donde les hemos convocado, compromiso que obviamente siempre es recíproco. Conformamos todas y todos una comunidad académica de largo recorrido, que es científica y que al mismo tiempo, además, es histórica. En un tiempo en el que la historia, ustedes lo saben, no pasa por el mejor momento posible. Todas y todos nosotros tuvimos que elegir en un determinado momento entre Pitágoras y Platón o Aristóteles, y acabamos eligiendo siempre a Aristóteles y a Platón, justo cuando Aristóteles y Platón eran los que comandaban o dirigían eso de lo que se habló ayer por la noche, Daniel, este muchacho que habló, que dirigían la creación de un pensamiento crítico, y ahora está tan absolutamente denostado. Hemos transitado al final de estudiar lo que el cerebro produce a estudiar cómo el cerebro produce, que es lo mismo como estudiar en vez de, o disfrutar en vez del vino, disfrutar de las uvas. Hombre, yo creo que todos preferimos disfrutar del vino que no disfrutar de las uvas. Y precisamente en ese tránsito estamos todas y todos nosotros, en una historia que al final, dentro de todas las instituciones nuestras, ha quedado reducida a lo mínimo, pero
permítanme ustedes que he traído aquí una cosa que voy a indicarles muy rápidamente. Ustedes están en una universidad que es una universidad mediana. Y dentro de esta universidad mediana hay 6 facultades y 15 departamentos. Aproximadamente unos 12.000 estudiantes. Unos 1.200 profesoras y profesores. Bueno, pues de esos 15 departamentos, uno de ellos es el departamento de Humanidades, de Geografía, Historia y Filosofía. Ese 6% de profesorado, de profesoras y profesores que formamos parte de ese departamento, un departamento muy, muy chiquito, hemos sido capaces de dirigir el 20% de todas las tesis inscritas en esta universidad. 7 de los 20 proyectos europeos de toda la universidad. 42 de los 100 grupos de investigación forman parte de ese departamento. El 10% de todos los artículos de revistas publicadas en un año en esta universidad. El 30,78% de todas las aportaciones a los congresos. La tercera parte de todas las tesis que se han leído. El 32% de todos los libros que se han escrito en esta universidad. Y el 39% de todos los capítulos de libros que se han escrito y publicado en esta universidad. Bueno, somos muy pequeños, pero no tanto ni como nosotros creemos ni como creen todos los demás. Ya Manuel Cruz, que la última vez nos pudimos despedir a la carrera y esta vez Manuel también capitán. Un poco más y acabamos con el agradecer al equipo de la profesora Nayib Gutiérrez y del semillero, a María José, a Clemente de Francia, porque también lo que damos es que apuntan al semillero, de Francia, a Gabriel de Italia, y bueno, y como no, a Lorena, que está ahí en la cabina con la transmisión, a Marta, a Sandra y a Alfonso. La verdad es que el semillero es el único que hay en España, un semillero de jóvenes investigadores para América Latina, están dando sus frutos. Ya tenemos algunos que han pasado por la maestría, y algunas, como Marta, que ya está. Y otras que están por doctorarse, Sandra, más te vale. El plazo se te agota. Se te agota como los papelitos rojos que les puesto a Manuel Cruz, pues también se lo vamos a poner a ti. Y agradecer también a la universidad, porque, bueno, está en nuestra casa y en la plataforma. Agradecer a los maestros, agradecer a Enriqueta Vila que esté con nosotros. Canta. Y porque de alguna manera es la línea de continuidad que tenemos con Macao. Y eso es así, eso es maravilloso. Y tener siempre a los maestros, siempre lo he dicho. Tener a los maestros próximos es una garantía caminable. Muchos de nuestros maestros ya no. Entonces tenemos que aprovechar. Y eso me parece muy, muy importante. Del mismo modo que también asegurarles a los más jóvenes que no se van a librar de nosotros. No es una advertencia, es una amenaza. Luego me encantaría que algunos de vosotros, antes de que cierre esta mesa, que algunos de vosotros, de vosotras, quiera decir algo como despedida. No sé, alguno tendrá o alguna tendrá alguna ocurrencia que decir, pues que es este momento. Sí, a ver, socio. Disculpa. No tenemos que discutir. Hemos estado cubiertos muchos siglos y en el escudo. Yo quisiera agradecer la presencia de la doctora Enriqueta Vila, del doctor Heracles Bonilla, del doctor Ayala, porque es una presencia histórica también. Hace muchos años que conocemos por su investigación y sobre todo su trayectoria intelectual, y toda
la revolución historiográfica que hemos ocasionado tanto en el Perú y América Latina. Y el proyecto, tanto como lo tiene el doctor Bonilla, es un proyecto muy importante que no estudia la realidad de Perú, es una realidad que cuaja en el criterio de investigar los procesos de dependencia, para entender la actual contemporánea. Mi agradecimiento también a todos, porque a veces yo me quedé aquí en España porque estoy consecuencia de la pandemia, no pude volver a mi país y aquí me quedé. Pero también tengo que continuar mi proyecto en la universidad. Quiero recordar también que Pablo Yoravide es un ilustre peruano que estuvo en San Marcos y por lo tanto esta universidad también lleva el nombre pues, de un ilustre peruano que pasó por las aulas sanmarquinas, que es mi casa aquí. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, Pablo. Algo muy bonito, realmente estoy profundamente agradecida por estos días que hemos pasado con tantas emociones, razones, discursos interesantes. Realmente luego de 2 años de pandemia y confinamiento y con tantos problemas en mi país, la verdad que poder volver a reencontrarnos y presencialmente realmente se siente otra cosa, y en ese sentido quería agradecer a todo el equipo, pero en especial a Juan Marchena, porque tiene la capacidad de poder reunirnos y ponernos a pensar en nuestras historias y en esta historia común. Entonces, no menciono a cada uno, pero en Juan a todos, ¿no? Realmente han sido días muy intensos y de muchas emociones. Casi no he dormido. Gracias. De las traducturas bolivianas. Creo que hay que agradecer a la vida a lo largo de mi carrera académica. He ido conociendo a unos y a otros, y lo lindo es que no son solamente, digamos, el académico del otro lado, sino un amigo, y lo que termina formando realmente una comunidad académica. Creo que nosotros nos vamos de aquí sintiendo que la investigación que hacemos, al igual que la guerra de independencia, cruza fronteras. Entonces, bueno, a seguir adelante, tenemos todavía varios años para seguir avanzando sobre este camino de las independencias. Seguir reflexionando además de qué manera eso impacta hoy día en los propios países y en toda la región. Muchísimas gracias por la acogida, por la amistad, por el cariño, a pesar de las mascarillas. Bueno, creo que el cariño se ha manifestado de otras maneras. Gracias. Igual que el Congreso no tenía título cada ponencia, porque todos sabíamos muy bien de lo que iba a hablar cada uno, y ahí, ¿verdad? No ha habido ninguna sorpresa. Podéis enviar los textos, fijaros bien en el formato que cada cual le dé la santa gana, con pie de página, sin pie de página, con bibliografía, sin bibliografía, con el modelo Chicago, el modelo Filadelfia, el modelo amazónico, el que ustedes quieran. El libro es un reflejo del Congreso, lo que sí queremos son las constituciones. Puede ser que ya lo hayan publicado, da igual. El libro quiero que refleje
lo que hoy estamos pensando, o hayamos escrito, o vayamos a escribir. Ayer hablaba con Dionisio, no sé, ayer, antes de ayer, y que me decía, es que esto yo ya lo tengo. No, no, Dionisio, es que esto la gente lo va a leer, porque las ediciones que nosotros son ediciones de libre circulación, como el libro de Panamá, que hemos hecho con Alfredo y el que hemos hecho con Manuel Chus, ¿no? Sobre el trienio. El libro de Panamá lleva más de 5.000 descargas. El libro del trienio lleva muchísimas descargas, miles también. La gente lo lee, porque la gente le lee a ustedes. Entonces, envíennos por favor el texto, sobre todo además los más jóvenes de las comunicaciones, por favor, envíenlo ya, que todo se va a publicar, además, como verán, con toda facilidad, en el formato que cada cual quiera. Le vamos a pedir que no sea las 25 páginas para que no resulte la Biblia 2. Bueno, y ese libro además se presentará en Quito. Tiene fecha de presentación y por tanto esto tiene fecha de edición. Vamos a editar el libro todo lo más entre febrero y mayo. ¿Para qué? Para que en el mes de mayo, y le cedo la palabra al doctor Miguel, para que en el mes de mayo, en colaboración con la Universidad Andina, estemos publicando el libro. Repito que el libro va a ser un libro en papel para el que lo quiera imprimir. El libro será fundamentalmente virtual, que la modalidad que estamos creando desde la Historia de América, que están unos pocos que